Vamos a orar. Amado Dios, gracias por permitirnos estar un día más reunidos. Saber que tu gracia y tu bondad nos ha permitido estar aquí. Saber que como creyentes unidos a tu santa iglesia, nos permites reunirnos y esperar un día estar delante de ti, honrándote y glorificándote a ti. Te pido, Señor, hoy que puedas guiar mis palabras y que pueda predicar de manera correcta todo el mensaje de tu palabra. Que tú seas honrado y glorificado a pesar de mi torpeza y mi ineficiencia. Guíanos hoy, Señor, para que en todo lo que se diga y haga, tu nombre sea exaltado. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El título que le puse a la predicación hoy se llama Jonás, una exhortación a los creyentes y una esperanza a los incrédulos. Por ende vamos a tratar del libro de Jonás. El pasaje base va a ser Jonás 1, del 1 al 2. Como un breve resumen y de manera introductoria, el libro de Jonás trata de un hombre que el Señor escogió para enviar su mensaje. A pesar de que el Señor lo escogió para enviar este mensaje, este hombre hizo lo opuesto a hacer lo que Dios le había dicho. Y fue en contra de la voluntad de Dios. Pero claro está, nadie puede ir en contra de la voluntad de Dios. Y el Señor utilizó una tormenta para evitar que Jonás hiciera lo que él quería. No solo eso, sino que fue tirado dentro del mar, y estando en el mar, Dios utilizó un gran pez para literalmente comérselo por 3 días y 3 noches, para luego ser vomitado en la playa. Esto porque el Señor quería que Jonás fuera a Nínive, un pueblo malvado que necesitaba la predicación de Dios acerca del arrepentimiento de todos sus pecados. Es interesante que cuando se habla del libro de Jonás, siempre se ha tratado como una historia ficticia, una fábula, algo que no pasó realmente. Pero la verdad es que es un libro histórico, y eso nos debería hacer temblar ante el poder de Dios manifiesto en ese libro. De hecho, siempre recuerdo que cuando era niño, al leer el libro de Jonás, siempre me pareció a la historia de Pinocho. ¿Por qué? Porque era un gran pez que se come un hombre y después de cierto tiempo es vomitado por este gran pez. Pero hoy vamos a entender que esta historia es realmente una historia verdadera. Es un acontecimiento histórico y es un libro histórico. ¿Cómo vamos a fundamentarlo? Primero, que Jonás fue una persona real. Porque Jonás no solamente se nombró en el libro, sino que podemos leer, por ejemplo, en Segunda de Reyes 14:25, si gustan no lo leen, no lo buscan, nos dice así: Él restauró los límites de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Hefer. Eso nos indica que según las crónicas, Jonás existió en el tiempo de Jeroboam II. Fue un profeta reconocido delante del pueblo de Israel. Luego, otra afirmación de la existencia de Jonás, y creo que es la afirmación que nos debe llevar a entender que realmente fue un hombre que existió, es la que podemos encontrar en Lucas 11, del 29 al 30. Hablando Cristo nos dice: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. También podremos hablar que Nínive en realidad fue la capital de Asiria en su tiempo.
Ahí podríamos entrar en un estudio muy profundo acerca de que posterior a esto, Asiria fue la que pues, esclavizó al reino del sur, pero este tema no es para hablar de eso ahorita, pero es interesante entender que realmente Nínive sí existió. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual muchas personas consideran que el libro de Jonás es una historia ficticia? Lo primero es por los milagros de Dios ofrecidos en el libro de Jonás. Primero podemos ver la manifestación de Dios utilizando una tormenta en medio del mar para evitar que el barco pueda seguir. Podemos hablar, como les decía, de Jonás siendo tragado por un gran pez, viviendo 3 días y 3 noches. O podemos hablar del crecimiento y la sequía de una planta en un mismo día. La pregunta es, ¿estos milagros se han ofrecido a lo largo de la Biblia? Claro que sí. Por ejemplo, podemos hablar de Cristo teniendo poder sobre el mar y controlando el mar en Lucas 8, del 22 al 25. Podríamos hablar del poder de Dios creando una columna de fuego y una nube en Éxodo 13, del 17 al 22, después de que el pueblo de Israel sale de Egipto. O podríamos hablar también de cómo el Señor le da alimento a Elías por medio de cuervos en Primera de Reyes 17, del 2 al 6. O aún más, podríamos hablar de la historia de Números 22, del 26 al 30, de cómo el Señor utiliza un burro para hablarle a Balaam. Entonces, el poder de Dios y la palabra de Dios es fiel. Esto debería de llenarnos de temor y reverencia ante el poder de Dios. Y es que el mensaje de Jonás y de Nínive de verdad debería de hacer temblar. El texto, como les decía, es Jonás 1, del 1 al 2. Si gustan lo pueden buscar en sus Biblias. El texto dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Cuando leemos muchas veces el texto, a veces, o leemos la Biblia, creo que yo mismo soy parte de eso, que a veces pasamos las palabras por alto, ¿verdad? Y cada palabra en realidad tiene un significado, y es importante entender que existe una razón del por cual el Señor quiso dejar esas palabras de esa manera y se nos reveló a nosotros. La primera parte del texto dice: vino palabra de Jehová. La palabra del Señor es fiel y verdadera. Dios es santo, que se le revela a hombres pecadores. Segunda de Timoteo 3:17 nos dice que la palabra de Dios está hecha a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios no es una lectura o una palabra muerta. Muchas veces al leer la Escritura, y en especial cuando leemos el Antiguo Testamento, simplemente vemos cómo esa Escritura pensamos que no aplica a nosotros o no aplica a nuestro tiempo. Consideramos que la caducidad de esas palabras ya tuvieron su tiempo en ese momento, en ese instante, a ese pueblo. Pero la realidad no es así. El ser humano siempre vive en el aquí y en el ahora. Y somos de pensamiento finitos e insuficientes. Y no podemos tratar de comprender ese pensamiento infinito de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios no es muerta, sino que es viva, es como un corazón palpitante. Quiere decir esto, que cada palabra que se ve reflejada ahorita en el libro de Jonás, al leer vino palabra de Jehová, debería replicar en nuestros corazones y hacernos conscientes que vino esa palabra de Jehová no solo para Nínive, no solo para Jonás, sino para todos los que estamos hoy aquí presentes. El mensaje de Jonás hacia Nínive tiene un impacto.
es el consejo de Dios enviado a Jonás. Y ese impacto no solamente tuvo hacia Jonás, porque Dios, en medio de la historia de Jonás, nos daríamos cuenta que trató con Jonás, trató con su vida, con su pecado, sino que también trató con Nínive, el pecado que tenía Nínive, pero también esa palabra es un impacto que tiene que tener hoy en nosotros. Hoy Dios nos está hablando a fin de hacernos perfectos, preparados para toda buena obra. La segunda parte del texto dice, levántate y ve a Nínive. El mensaje de Dios es difícil para digerir en este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo está lleno de pecado, de maldad, de hombres corruptos, como todos nosotros, de hombres infieles que no son santos, que se alejan de la voluntad de Dios. Y ese mensaje es de un Dios santo, sentado en su trono poderoso, que aborrece el pecado y tiene que enfrentar a hombres pecadores como nosotros. Por eso el mensaje tiene un costo, y ha tenido un costo a lo largo de la historia. Dice Jeremías 23, 29, si gustan lo pueden buscar. Hablando el profeta acerca de la palabra del Señor, nos dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra del Señor es fuego consumidor, aquel que no es creyente. Es desastroso para aquel que no conoce a Dios. El evangelio en sí es duro para aquel que no entiende la santidad y no entiende y comprende lo que Dios quiere de nosotros. El mensaje de Dios es ira revelada. Romanos 1:18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Yo no sé si ustedes ponen atención a lo que está diciendo Pablo en Romanos. O sea, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. El Señor está airado. Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y quiénes son esos hombres? Somos nosotros, que hemos detenido con injusticia la verdad de Dios. El mensaje de Dios es enemistad contra el mundo. Juan 15, 18 al 19 nos dice, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre del mundo, por eso el mundo os odia. A lo largo de la Escritura estamos viendo que es la revelación del mensaje del Señor, es ira contra el pecador, contra todos aquellos que han desobedecido la voluntad de Dios, y significa que todo aquel que predique el Evangelio y el mensaje del Señor es odiado por este mundo. El mensaje tiene aflicción y ha tenido aflicción a lo largo de la historia. Hebreos 11, 36, 37 nos da una clara declaración de esto. Hablando de los profetas y sacerdotes del Antiguo Testamento, nos dice, otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Pero el mensaje no termina ahí, sino que Cristo nos dice en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero ahí no nos detenemos, porque podríamos hablar de la aflicción de los apóstoles, los cuales fueron muertos a espada, colgados, crucificados por una causa de un anuncio aún mayor. Levántate y ve a Nínive. Es el mensaje para los creyentes hoy. Y es que ese levántate y ve a Nínive es un reflejo del entendimiento de la gracia del Señor que ha dado a los creyentes. Porque solo aquel que realmente entiende el Evangelio y ha comprendido la verdad del Evangelio, sabe que debemos levantarnos e ir y predicar el mensaje del Señor. Y es que el Señor se ha revelado misericordiosamente a hombres que no merecen de ninguna manera entender y comprender lo que el Señor quiere revelar. Romanos 1:17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo no sé si ustedes pueden comprender que realmente no merecemos el entender el Evangelio. O sea, es la mayor gracia comprender cómo nosotros, siendo pecadores, que no merecemos de ninguna manera la gracia del Señor, Él se apiadó de nosotros, no teniendo nosotros ninguna causa del por qué entender y comprender el Evangelio, aún así Él nos revela esa gracia a nosotros. Y es que esa obra es una bienaventuranza de Cristo. Tito 2, del 3 al 14 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese es el mensaje del Evangelio, que Cristo nos ha guardado una esperanza por medio de la obra redentora, quitando y redimiendo nuestras vidas, quitándonos toda iniquidad y purificándonos para ser partícipes de un pueblo. Pero ¿qué pasa cuando no comprendemos el mensaje del Evangelio? Romanos 10:14 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hoy, el entender el Evangelio significa un compromiso de llevar ese mensaje a quienes no han escuchado, a quienes nunca han entendido y a quienes necesitan conocer la voluntad de Dios, pero también la esperanza que viene a través de ello. Yo mismo debo decir que soy un pecador muchas veces en esto, porque teniendo la oportunidad de compartir el Evangelio a toda persona no lo he hecho. He compartido de vez en cuando el Evangelio, pero debo decir que teniendo muchas oportunidades, aun cuando las veo, no lo he hecho. Y el pueblo de Dios debería de sentirse arrepentido de eso. Sabiendo que tienes la ocasión de compartir ese mensaje y es callado, deberíamos de arrepentirnos. Hace poco mi esposa me compartió un mensaje que me exhortó bastante. Hablaba de la importancia de compartir el Evangelio a nuestros hijos. Es interesante que el hombre da todo por sentado. ¿Qué quiere decir esto? Damos por sentado que nuestros hijos van a vivir mucho tiempo. Damos por sentado que nosotros vamos a vivir mucho tiempo. Pero la realidad es que no sé si yo voy a tener el suficiente tiempo para estar con mi hijo o mi hijo va a tener el suficiente tiempo para estar conmigo.
Pero no solo así. Ustedes que son padres o hijos, ¿cuántas veces o cuántas oportunidades han tenido de compartir el Evangelio con sus papás? ¿Cuánto dura nuestra vida como padres? ¿Cuánto dura nuestra vida como hijos? ¿Cuánto durará la vida de nuestros hijos? Un hermano una vez decía algo que honestamente me hizo reflexionar mucho, y es que nosotros deberíamos, en el caso de los padres, deberíamos predicar el Evangelio a nuestros hijos aún desde el vientre de nuestra madre, desde el vientre de la madre. Es que ¿quiénes somos nosotros para no saber si el Señor puede obrar en medio de ese hijo? ¿Y quiénes somos nosotros para saber aún si ese hijo puede nacer y no se le predicó el Evangelio? O sea, nosotros damos todo por sentado. Olvidamos un hecho, que todo momento, todo tiempo es un momento exacto para compartir el Evangelio. Es mi deseo levantarme e ir a Nínive. Muchas veces oramos por un avivamiento, muchas veces oramos por que se haga una expansión del reino, pero nosotros obramos para que eso se haga, compartiendo el mensaje. Queremos un avivamiento, pero si vemos a lo largo de la historia, los avivamientos fueron personas que se levantaron e empezaron a hacer un cambio en sus vidas, y eso también es un reflejo de compartir el mensaje del Evangelio. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados delante de Dios. Mi consulta es a los creyentes: ¿por qué no se ha compartido el mensaje del Evangelio a todo momento? Examinaos, dice Pablo. Y si no es así, ¿por qué no hemos expresado las palabras de Isaías cuando dice: heme aquí, envíame a mí? Luego el texto nos dice: y pregona contra ellos, porque ha subido su maldad delante de mí. Eso es lo que dice a partir del versículo 2 de Primera de Jonás. Pregona significa anuncia. Hay dos cosas llamativas en esto que acabamos de leer. La primera de ellas es: pregona contra ella o anuncia contra ella. Ese contra ella, si meditamos realmente en eso, nos está diciendo que Dios está diciéndole a Jonás que anuncie a Nínive que yo estoy contra ella. Significa que Dios está declarando a Nínive enemigo de Dios. Yo no sé si lo pueden ver de esta manera. Un Dios santo, todopoderoso, creador aún de las mismas personas, está declarando a Nínive enemigo de ellos. ¿Has puesto o te puedes poner a pensar que Dios también te puede estar declarando eso hoy a ti? Que hoy estás contra un Dios santo, poderoso, grande. Yo lo traté de pensar de esta manera. Es como si estuviéramos peleando solos contra un enorme ejército. Y aún así esa comparación es tan insignificante, tan pequeña y tan vana, el saber que tenemos realmente de enemigos a Dios. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O qué dice Romanos 5:10? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Pero lean la primera parte: porque si siendo enemigos.
Cualquiera pues que está lejos de Dios es enemigo de Dios. Y eso es lo que Dios está declarando hoy, o declaró, perdón, hacia Nínive, y eso es lo que declara hoy para todo aquel que no es creyente. Soy enemigo suyo. Siempre hemos sido enemigos de Dios. Nosotros somos Nínive. Nosotros somos pecadores lejos de la gracia y de la voluntad de Dios. Romanos 2:5 nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hoy el Señor nos considera enemigos suyos y cada día acumulamos ira para cuando nos enfrentemos cara a cara con Él. Nuestras buenas obras no nos van a salvar, porque como dice Isaías, y todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras obras justas como trapos de inmundicia delante del Señor. No nos engañemos, amigos, conocidos que vienen hoy acá. Usted es enemigo de Dios y ha sido declarado enemigo de Dios. Ha sido hallado, ha sido juzgado y va a tener que enfrentar a un Dios airado que aborrece el pecado y que lo ha declarado enemigo suyo. Somos enemigos de la cruz. La siguiente parte que me llama la atención del texto es: porque ha subido su maldad delante de mí. No lo hagamos tan general. ¿Cuántas veces se has puesto a pensar de toda la maldad que cada vez has hecho y sube delante de la presencia de Dios? Tus pecados, cada vez que los cometes, suben delante de la presencia de Dios. Ponte a pensar, un Dios santo, sentado en su trono, perfecto, 3 veces santo, puro, recibe la maldad que hay en tu corazón cada día, el pecado que tú acumulas. La pregunta es, ¿cuántas veces se ha hablado sobre la maldad que sube delante de Dios a lo largo de la Biblia? Muchas veces. Podríamos hablar, por ejemplo, de la primera muerte en la Biblia acerca de Abel y Caín. Vean qué interesantes esas palabras. En Génesis 4:10. Lo pueden buscar. Como les digo, el contexto se está hablando de cuando Caín mata a Abel, su propio hermano. Vean qué interesante. Y dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Así es como clama su pecado delante de Dios. O podríamos hablar del castigo del diluvio en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La primera exterminación en la tierra por medio del diluvio. ¿Y por cuál fue la causa? Porque la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O podríamos hablar de la exterminación de Sodoma y Gomorra en Génesis 18-20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Así es como sube tu pecado delante de Dios, agravándose cada día más y más. Es que enfrentar a un Dios airado es lo más terrible que puede enfrentar un hombre. Tan insignificante como somos, tan pequeños, tan diminutos delante de la presencia de Dios.
Y así es como estás acumulando ira para enfrentarte a Dios. Y así es como Dios te declara enemigo tuyo. Y es que, ¿cómo realmente nos vemos delante de Dios? Romanos 10, del 13 al 18, nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar la sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En la mañana estamos escuchando acerca del temor, ¿verdad? Y así es como deberíamos de sentirnos todos aquellos que no hemos degustado de la gracia de Dios. Sentir temor al enfrentar a ese Dios airado. ¿Cuál es mi castigo al enfrentar a Dios cuando sé que ha subido mi maldad delante de su trono? Es lo que deberías de meditar. A los hermanos, acerca del peso de llevar el Evangelio. Dios te está enviando como a Jonás, a levantarte y pregonar todo el consejo de Dios que ha impedido llevar el mensaje. Porque aún no nos despertamos de nuestro letargo, porque aún estamos dormidos. Porque aún no rogamos por buscar esas almas perdidas. Porque aún no afirmamos en nuestra vida, heme aquí, envíame a mí. Les leí ahora Mateo 5, cuando decía, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El versículo 12 no lo había leído, pero ahora lo voy a leer. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, gozaos y alegraos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Es mi deseo que el Señor pueda un día decirle eso a ustedes. Y esa es la esperanza que deberíamos de tener todos los creyentes. Pero el compromiso real también significa eso. Ir contra el enemigo de la humanidad y el mensaje del Evangelio. Ser valientes, levantarnos y pregonar acerca de este mundo caído y de la maldad que sube delante del Señor. Pero de nuevo, gozaos y alegraos. Eso, cuando yo leí esas palabras, llenaron profundamente mi corazón. Gozaos y alegraos. A ustedes, amigos y conocidos, ¿han meditado enfrentar hoy a un Dios airado? Pero te tengo una noticia, hay esperanza. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y es que es la obra de Cristo, la esperanza que necesita la humanidad. Romanos 8:33-34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
¿O qué nos dice 2 Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hecho justicia de Dios en él. Esa es la esperanza del Evangelio. Saber que Él nos justificará delante del trono de Dios a pesar de nuestra maldad. A pesar de que ha subido continuamente nuestra maldad, por la obra redentora de Cristo seremos justificados delante de la ira de Dios. Y así como Nínive fue perdonada, ten la esperanza que hoy Dios te puede perdonar. Si te arrepientes de tus pecados y confiesas ante Dios tu maldad por la obra redentora de su Hijo, puedes tener la salvación. Ruega hoy para que Dios te salve. Vamos a orar. Amado Dios, sabemos que nuestra esperanza no está en nosotros, en nuestra capacidad humana, sino en esa obra redentora de Cristo, que un día nos salvó, nos redimió y nos hizo parte de un pueblo que no merecíamos ser. Nos injertó delante de un pueblo que nunca hubiésemos tenido la esperanza de ser. Amado Dios, gracias por esa esperanza. Y remueve hoy cualquier pereza que tengamos como creyentes de ir y predicar el Evangelio, todo el consejo de Dios. Ayúdenos a levantarnos y no ir a Nínive, sino ir a toda persona que necesite la gracia de Dios. Te lo pedimos, oh Dios. Amén y amén. Antes de despedirnos, nada más les recuerdo los miércoles de oración y antes de las 7 de la noche y antes de las 7 de la noche el evangelismo que se hace acá para que los que puedan venir nos puedan acompañar. Que Dios los resguarde. Están todos despedidos.